Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, seguimos aquí con los recopilatorios de lo más destacado y lo más positivo de este 2021, este año que acaba de terminar, que ha sido nuestro primer año como video podcast. Y bueno, la verdad que es una fecha un poco complicada, ¿verdad? Esta semana con los Reyes aquí en medio y tal, la verdad que no sabía cuándo hacer este recopilatorio. Y bueno, he pensado que no estaba mal hacerlo hoy. Bueno, pues un poquito como antesala de los Reyes y a ver si les ganamos, a ver si competimos con los Reyes en prime time y les demostramos quién manda aquí, que evidentemente van a ser ellos. Pero bueno, me parecía interesante dejaros esto antes de Reyes, ahora hablando en serio. Bueno, pues para que lo tengáis ahí como regalos, pues si os apetece ponerlo esta noche o mañana como o bueno, o el fin de semana, como una parte más amable y esperanzadora, dentro de que siempre aquí hablamos de esperanza transformadora de la sociedad en clave positiva. Y bueno, en este tercer recopilatorio, dando estas claves para una transformación de la sociedad, siempre decimos que en esta transformación van a ser claves cuestiones como, por un lado, el ecologismo, el movimiento en defensa de nuestro planeta, que es nuestra única casa, nuestra única vivienda común de la humanidad, es este pequeño y amenazado planeta. Y también el feminismo porque nos ayuda a entender que las desigualdades de género que nos atraviesan y siguen estando ahí cada vez más presentes, digo cada vez porque sí, porque el patriarcado está fuerte y ha reaccionado con rabia en estos últimos años tras la última oleada feminista. Y como digo, el feminismo nos ayuda a entender que las desigualdades de género y por supuesto las otras desigualdades con las cuales está casado el machismo, pues son todas evidentemente irracionales e incomprensibles, ¿no? ¿Quién nos ayuda a entender la unión entre las desigualdades de género y las otras desigualdades? Creo que en este sentido hace un gran trabajo Pamela Palenciano, actriz y responsable de la obra de teatro No solo duelen los golpes. Y como ella ejemplifica muy bien esa unión, ese matrimonio tan chungo entre las diferentes desigualdades, entre por ejemplo las de género y las económicas, o esto que llamamos capitalismo, que al final lo que hace es legitimar esas desigualdades económicas, pues evidentemente había que traer a Pamela en este resumen de lo mejor del año. Ya sabéis que estos son extractos de las entrevistas, que podéis ver enteras las entrevistas en nuestra, bueno, en este caso en nuestro canal de YouTube. Ahí están siempre las entrevistas, no se borran como en Twitch, que las entrevistas desaparecen cada 15 días más o menos, porque esto es una herramienta más bien pensada para el directo, ¿no? Lo bueno de YouTube es que esas entrevistas se quedan ahí y sirve como, bueno, pues para poder verlas cuando queráis. Pero bueno, sirve aquí simplemente para que sepáis un poquito, pues esta entrevista, empezáis a verla y si os mola, pues ya os digo en el YouTube que podéis enlazar, hay enlace directo desde el canal de Twitch, desde nuestro canal podéis enlazar a YouTube directamente y ahí podréis disfrutar de la entrevista entera a Pamela Palenciano con la que os dejamos ya. Primero yo creo que hace años esto de la violencia machista era invisible, lamentablemente. Luego se empezó a visibilizar como información de sucesos y ahora por fin hay gente que la está explicando y nos está viendo muy bien a toda la sociedad y a los hombres para reflexionar por muchas cosas. Entonces, desde luego es una noticia positiva y desde luego era muy necesario. Entonces, lo primero es que gracias a iniciativas como esta, pues por fin algo que era invisible, porque el patriarcado es invisible, se está haciendo visible y podemos entenderlo y luchar contra ello. Pues qué presentación más bonita que diga que es positivo lo que hago, porque ahora mismo tengo mucho ruido alrededor, no me refiero a la calle donde estoy, sino ruido alrededor en cuanto a mi trabajo, que llevo 18 años con él y que en este momento es cuanto más contaminado está, que lo que yo hago no es positivo, sino que es algo que incluso es demandable, ¿no? Entonces te lo agradezco mucho porque, como tú bien dices, el patriarcado es invisible en este país. Es decir, como que en Afganistán se le ve a las mujeres en el burka, en este estado talibán, ¿no? De no ir a clase y tenemos claro que allí sí que hay machismo, pero es muy explícito, entonces se puede ver, pero el machismo implícito, sutil, de aquí, de este país, es más complicado de ver. Y yo me imagino
ya lo he visto 2 veces, no en directo, que tengo esa espina clavada. Alguna vez espero verte en directo, pero he visto tu monólogo en YouTube, básicamente 2 veces. Y lo primero que pienso, más allá de la reflexión, de lo que pueda pensar sobre, bueno, pues este trabajo tan positivo que haces, es que lo estás haciendo a partir de tu propia experiencia personal. Y eso es todo un reto y no sé, ¿qué te empujó a ello? Porque eso es algo que debe ser bastante complicado, ¿no? Y lo sigue siendo, Dani, porque yo decidí hacer esto no por trabajo, se convirtió en mi trabajo, porque tengo una demanda tan grande de monólogos que solo puedo trabajar de esto y con 2 personas más. Ay, los perros que ladran. Ahí está cuando dicen que ladran, luego cabalgamos. Lo estaba pensando. Que como que al principio no me quería dedicar a esto, a hacerlo todos los días, a todas horas, y ahora sí, ¿no? Entonces yo creo que contar esto parte de mi experiencia, pero con un análisis concreto que es un análisis feminista. No el análisis de me enamoré del malo del parque, pobrecita de mí que es que tuve mala suerte, sino todo un sistema patriarcal que genera estereotipos y roles de género entre hombres y mujeres. Y ese análisis hay que tener muchas herramientas para hacerlo. Eso es un trabajo, me imagino, constante de años y que imagino todavía está ahí. Todavía hay cosas que se pueden seguir analizando y se pueden ver nuevas perspectivas que van saliendo todos los días. Es muy ¿Vale? fuerte, Dani, que me digas esto porque mucha gente dice que yo no trabajo. Y todo esto me lo he sacado de ello, que sé, de un día acostarme en mi cama y pensarlo. Estos son años de investigación y de estudio que hacemos, sobre todo la gente que nos dedicamos al teatro y si encima eres activista, tú aparte de leer muchísimo, que hay gente que dice que yo no leo, investigas de esta forma tan bonita, que no está reconocida por la academia, que es la parte autodidacta. Y en ese autodidacta son muchas horas de conversación con grandes mujeres y grandes hombres que me han enseñado de la sociología, la antropología, la historia, a contarme cómo ha sido esta historia. Esta historia está narrada desde películas y cuentos como algo natural y justamente el feminismo lo que hace es desnaturalizar y desnormalizar lo que hemos considerado natural y normal por biología, ¿no? Sí, es que hay muchos relatos que son machistas, pero están tan naturalizados que no lo entendemos. Hay entonces una labor muy buena. Dentro de tu monólogo, precisamente, hay muchas referencias a cultura popular, a películas, a cosas que ve todo el mundo y que no se plantean lo que nos están vendiendo, ¿no? Y tú los desnudas muy bien y haces que entendamos que esa película de amor a lo mejor no era tan maravillosa. Esa película de amor, esa canción, esa manera de quererse, que hemos creído que era normal. Yo entiendo que el monólogo incomoda. Yo lo digo al principio, porque voy a develar como un secreto, es como destapar algo que tú has creído tu vida, que has crecido en esa capa como algo normal, y llego y te digo, pues mira, todo eso que tú tienes en esa capa, cuando tienes 15 años que haces un grandísimo esfuerzo por ser chico, por ser chica, ¿no? Por identificarte u otras identidades, pero identificarte con un género, ¿no? A partir Sí. de tu sexo, y llego y te digo, pues mira, no, esto es mentira, es una secta, está montado todo. Sin embargo, luego me llaman a mí sectaria, ¿no? Pero la secta es crecer en una cultura y una sociedad que lleva 21 siglos instaurada a partir de un principio biológico. Hablar de hombres fuertes, mujeres débiles y a partir de que el capitalismo se casa con el patriarcado, se montan el resto de desigualdades. El primer mundo sobre el tercer mundo, el rico sobre el pobre, una raza sobre otra. Claro, nosotros en Noticias Positivas siempre decimos que lo más interesante, lo más positivo, lo que va a transformar el mundo es por un lado el ecologismo y por otro lado el feminismo. ¿Por qué? Porque el ecologismo te enseña a respetar la casa que tenemos, que es este planeta tan chiquitito y tan amenazado, y el feminismo porque te hace ver, a partir de las desigualdades de género que nos atraviesan, pues que hay muchas desigualdades y que están todas ligadas en realidad. Es que tú lo explicas muy bien, ¿no? Es que queda muy claro, o sea, el patriarcado claro que le vino muy bien al capitalismo, es mano de obra barata y por eso también le vino muy bien al colonialismo y le vino muy bien a tantas... Al final todas las fuentes de dominación son primas hermanas. Y además eso no quita que el patriarcado no tenga sus amantes.
Que es que la gente cree que solo critico el capitalismo es un matrimonio, digamos, oficial. En el anarquismo y en el comunismo también hay patriarcado. Lo que Sí. yo hablo es del sistema que yo conozco y que yo vivo, que es el capitalista, donde las desigualdades son mucho más bestias que en sociedades comunistas o anarquistas. Pero eso no significa que en un país que esté el anarquismo, el socialismo o el comunismo no haya patriarcado en el sentido machista que hay. Sí. Es que han sacado a veces de mi boca palabras que yo no he dicho y que lo que ha insinuado es que el capitalismo es el estado más salvaje de desigualdad. Y para las mujeres es el mayor sistema de opresión. Ser mujer en un sistema capitalista no es que nos incomode, es que nos asfixian con trabajos precarios, ¿no? Claro, es que al final, desde luego, es el sistema vigente, el hegemónico, el que ha llegado más lejos. Y entonces es el que ha podido profundizar más en todas esas desigualdades. Entonces, claro, es evidente que es lo que tiene que estar en el análisis. Y cómo vamos a analizar algo que no existe o que existió o que existe de aquella manera. Porque sociedades comunistas, bueno, podríamos hablar de China, pero eso es una cosa rara, que tiene algo de los peores mundos. O de Cuba, pero Cuba tampoco, también sería otra cosa rara por muchas cuestiones. Entonces, al final, vivimos donde vivimos, vivimos en este sistema económico y en esta sociedad y es desde donde puedes actuar. Lo que no puede ser es que parece que a las feministas se os pide que solucionéis todo, ¿no? Tendrías que estar aquí y tendrías que estar en Afganistán, tienes que estar en el mundo capitalista y en el comunista. No sé, quiero decir que al final es que tenéis que ser super mujeres. No, no entiendo. Pues sí, Daniel, si más hombres lo entendieran como tú, esto también iría muy diferente. Vamos a ver, me mandan ahora mucho a Afganistán. Vete a Afganistán, que allí sí que hay machismo. Digo, claro, pero el burka allí es visible, aquí es invisible, ¿no? O sea, las feministas todo el tiempo, como defensoras de derechos humanos, que queremos un mundo justo, igualitario, lo que incomoda es que yo critico el poder. Cuando yo digo yo, no hablo de mí, de Pamela Palenciano, hablo de las feministas, estamos cuestionando el poder. Y la masculinidad hegemónica es el símbolo más grande de representación de poder y que eso implica que en otros países, pues como en Cuba incluso o en China, podamos hablar de cuestionar el poder. Que no se Claro. nos pierda mucho de vista eso, ¿no? Todo lo que sea poder y que genere desigualdad, que no diferencia, la diferencia sería desde aquí, que haya gente de un color, de otra, un carácter, de otro, un sexo, un género, pero como estamos en toda desigualdad, eso es lo que cuestionamos. Y eso es lo que yo quiero llevarle a los adolescentes todos los días. Es que tampoco creo que haya una reflexión en ese sentido, ¿no? Sobre el poder. Yo creo que porque eso, el poder es invisible y se asemeja a la naturaleza, ¿no? Entonces, el problema, esa gente que, por ejemplo, te ha puesto una querella, que ¿cómo se llamaba? ¿No? Asociación de hombres maltratados. Yo creo que lo que les asusta es que precisamente se les diga, se haga visible lo invisible. Entonces ahí ya se llenen susceptibilidades cuando no es una cosa. Yo, como hombre, algunas veces a mí me lo han preguntado, pero cuando dicen que los hombres matan o los hombres violan, ¿tú qué piensas? Yo digo, pues yo, cuando hablo con mi pareja, o hablo con mi madre, o hablo con las mujeres de mi entorno, veo que el 90 y muchísimos por ciento de ellas, el 90 y muchísimos por ciento, no sé si será el 100, porque a lo mejor es muy aventurado, pero yo creo que la inmensa mayoría habéis sufrido violencia machista en algún grado. En algún grado. A lo mejor no todas han sido violadas, pero yo creo que todas, a lo mejor es muy aventurado, pero yo creo que todas habéis sido acosadas. Y todas os habéis sentido intimidadas, ¿no? Eso no quiere decir cuando habláis de patriarcado que yo, Daniel Jiménez, con DNI y tal, que vivo no sé dónde, sea un acosador. Pero sí que entiendo que es un sistema estructural y entiendo que una mujer cuando se encuentre con un hombre por la calle sola tenga miedo. Yo lo he sentido alguna vez que había una chica, pasas algo de una chica y se siente mal. Pues ¿qué hago yo? Pues a lo mejor tiro para adelante y la sobrepaso. ¿Por qué? Porque entiende que no me interesa su rollo. Eso sí me doy cuenta, porque yo soy un tío muy despistado. Pero eso ya que no me suelo ni dar cuenta de la gente que a mi alrededor. Para lo que voy, que yo no entiendo por qué esos hombres se sienten mencionados personalmente cuando no estamos hablando de eso en ninguno de los casos. Eso está bien que lo aclares A ver porque hay una a cuestión ver cómo la injusta. aclaro. A ver cómo la aclaro, Daniel, porque es que ni siquiera en una entrevista se puede aclarar. Yo lo que he dicho y mantengo es que Antonio, mi ex maltratador, él se autodenomina maltratado, ¿sí? Y es como que yo como blanca te diría que he vivido racismo en El Salvador. Yo en El Salvador no he vivido racismo porque soy blanca, aunque soy andaluza. Y dentro de España no es lo mismo ser catalana que andaluza, o sea, que es que hay Claro. privilegios del acento, de tu ciudad, de tus privilegios, en fin.
Yo lo que vivo en El Salvador es malinchismo, y el malinchismo es una adulación de la Malinche, como en Sí. India traidora que Hernán Cortés le tradujo, tal. Y el malinchismo para mí fue muy desagradable, Daniel. O sea, mis primeras relaciones de amistades con amigas, yo notaba que se acercaban a mí por interés. El interés de, ay, lléveme a España, es que está blanquita. Entonces, si yo ahora vengo a España diciendo, es que a mí en El Salvador me han discriminado por blanca. No, 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 no. Han sido relaciones incómodas, porque no es bonito que te pidan dinero prestado a cada rato, ¿no? Que a cada rato las relaciones sean desde el interés. Entonces, yo no puedo comparar el racismo con el malinchismo. Entonces, la violencia estructural de lo masculino hacia lo femenino no se puede comparar al revés. Yo no digo que no haya hombres maltratados. Yo lo que estoy diciendo es que mi ex maltratador dice que él es maltratado. Y que yo ahora mismo en todas las casas que conozco, en todas, hay sentado un hombre maltratado, pero en ninguna casa hay un maltratador. Y a mí eso me está haciendo mucho ruido. Y eso hace 10 años no pasaba. Y si miramos cuándo se han constituido las asociaciones de hombres maltratados y hechas cuentas, digo, no me salen las cuentas. Entonces, si fueran hombres maltratados, de verdad los que me denuncien empatizarían conmigo, no tergiversarían mis palabras, ni me harían, no, sacarían de contexto cosas que yo he dicho de mi ex maltratador y otros cuantos maltratadores que se ha todo eliminado como maltratado. Es que yo creo que es muy importante el contexto, porque la obra tuya creo que eran hora y media más o menos, lo que suele durar, ¿verdad? Y es una narración que va paso a paso, porque además tiene que ser así, porque tienes que ligar muchas cosas y coger una frase y descontextualizarla no tiene mucho sentido. Es que no puede ser que te enjuicien sin entender toda tu obra, porque yo puedo coger un fragmento, cualquier fragmento de cualquier obra y decir, lo que sé, puedo decir que Orwell era un nazi, pues si leemos 1984, o Nietzsche, o tantas otras. Es que sería simplemente, tienen que entender primero tu obra entera y luego entender también que trabajas desde un método muy trabajado y que no es cuestión de, no, aunque se basa en tu experiencia personal, lo que yo entiendo al ver tu obra de teatro es que hay un trabajo muy potente ahí, que vale, toma como partida algo tuyo personal, pero tú de alguna manera lo has convertido en algo para todos los públicos. Pues es que lo que han hecho justamente lo que están haciendo es demonizarme y deshumanizarme, que fue lo mismo que hizo Hitler antes de generar las cámaras de gas con los judíos y que la gente no se rebelara frente a eso, fue deshumanizar a los judíos. Y ya está, y es lo que están haciendo conmigo y con otras feministas, es deshumanizarme por completo, sacar frases de contexto, cuando llevo 18 años diciéndolas de una manera, de otra, desde más humor, menos, porque principio un taller de fotos, ¿no? Luego se convirtió en una obra de teatro, y muchos que dicen incluso que me han visto en directo en mi monólogo, si tú ya vienes sesgado con que soy una feminazi, tú no me vas a escuchar con el corazón. Claro. Yo por eso digo a la gente, escúchame con el corazón, de que mi análisis de lo que me pasó a mí tiene que ver con un sistema de desigualdades, ¿vale? Y que descontextualizar la frase, si yo misma me he visto, Daniel, me he visto los vídeos de YouTube y de TikTok que me han hecho, y yo misma no me reconozco, yo misma digo, esa no soy yo no soy esa que le grita a un tío, que no soy así. Pero claro, cuando descontextualizas todo, pues así aparezco como un demonio, vaya. Pues sí, eso pasa con muchas voces de activistas. No nos engañemos. Somos noticias positivas, pero no somos noticias amables. Cuando decimos que queremos transformar la sociedad y que el ecologismo, la defensa del medio ambiente y el feminismo van a ser dos movimientos muy principales en esto, no somos ingenuos. El feminismo, al acabar con los privilegios del patriarcado, supone remover los privilegios de muchos, vamos, de los poderosos y de un sistema establecido desde hace miles de años. Y esto no va a ser un paseo por el campo. Los privilegiados van a responder, ¿no? Y van a intentar demonizar a quienes quieren tocar sus privilegios que ellos consideran derechos, ¿no? Es igual que lo que va a pasar con el medio ambiente. Ya hay una parte del discurso ambiental que ha sido cooptado por la oficialidad económica, por el mainstream si queréis, y es cuestión de tiempo que se empiece a hablar de un ecologismo bueno, de un ecologismo malo, ¿no? Un ecologismo un poco, si queréis, de marketing acomodaticio
y que se vende como el camino correcto, que posiblemente sea un camino muy escaso, o si queréis, poco vamos a caminar con ese ecologismo oficial, que al final va a ser más greenwashing que otra cosa, y las voces que reivindican una verdadera transición ecosocial, pues evidentemente van a ser criminalizadas también. ¿Con esto qué quiero decir? Que voces como la de Pamela Palenciano en el feminismo, como Greta Thunberg en el ecologismo y Pamela en el feminismo, quiero decir, y como muchas otras voces que van a salir, pues seguramente acaben, bueno, ya en el caso de Pamela, atacadas, ya lo son los dos, o sea, no, es que ya está a la orden del día los ataques que sufren ambas mujeres y todos los que defiendan un cambio que de verdad toque, por supuesto, los privilegios de los más poderosos, pues van a ser vilipendiadas y atacadas y vistas como algo nada positivo, ¿no? Por eso hay que tomar partido, no somos neutrales en noticias positivas, somos honestos, no mentimos, somos honestos y críticos incluso con quienes defienden nuestras ideas y nuestros planteamientos, somos críticos, pero no somos objetivos y tampoco somos ingenuos, ¿no? Y por eso hay que defender y reivindicar como positiva la labor de personas como Pamela en este caso, y por eso aquí la hemos destacado, la hemos entrevistado y lo ponemos entre lo mejor del año. Y para más información, no solo duelenlosgolpes.com, la web de Pamela, que trabaja con un montón de entidades públicas y privadas, y si queréis contar con ella para contrataciones para su monólogo, pues no solo duelenlosgolpes.com, podéis hablar con ella y la verdad que hace una labor esencial que ya hubiera querido yo disfrutar de no solo duelen los golpes cuando era adolescente. Aquí veis el contacto, el correo electrónico, contacto arroba no solo duelen los golpes.com y aquí sus redes sociales, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir hablando de cuestiones positivas, pero que evidentemente van a suscitar polémicas. Ya están suscitándolo, como es en este caso, digámoslo así, el levantamiento de eso que se ha venido a llamar España vacía o España vaciada, y que se ha puesto en pie, y que en voces como las de la Alianza Energía y Territorio o Aliente, pues hablan de que por supuesto que sí, que quieren una transición ecosocial, pero desde el territorio y contando con las voces de los territorios, ¿no? Que no sea una transición ecosocial de mentira para que sigan viviendo bien los de siempre y, por ejemplo, para que se lleven el gran cacho de la tarta de los fondos europeos, las energéticas, el oligopolio energético, sin contar con la opinión y las necesidades de la gente que habita esos territorios, ¿no? Eso es lo que dice la Alianza Energía y Territorio, Aliente, que por supuesto quieren transición ecosocial, pero protagonizada por la gente que vive en los territorios donde se supone que se van a hacer muchas cosas, en esos territorios de esto que, como decía antes, se llama España vaciada y que se está levantando y que quiere ser protagonista con iniciativas como, bueno, la puesta en marcha de esta alianza para que se hagan escuchar en cada vez más foros, ¿no? Y nos hablaba de ello Diana Osuna, una de las portavoces de Alianza de Territorio, y aquí os dejamos con ella. Pues Aliente es una alianza estatal creada por más de 180 entidades y a todos una preocupación común, que es el desarrollo actual de la transición energética que está basada en un modelo, en un cambio tecnológico de las energías fósiles a las energías renovables, pero no hay ningún cambio más, no hay un cambio de modelo. Es una de las cosas por las que nosotros y nosotras apostamos. Cuando dices un cambio de modelo, entiendo que tiene que ver directamente, estáis hablando de una alianza energía y territorio. Claro, entiendo que el cambio de modelo va por la unión de ambos conceptos, ¿no? Sí, mira, es que lo que se ha hecho, lo que han de hacer es una transición energética basada en un modelo centralizado de renovables a gran escala. Han sustituido una central térmica, por ejemplo, por una renovable, pero eso no cambia todos los problemas que genera ese modelo centralizado. Nosotros proponemos un modelo distribuido que acerque las fuentes de producción a las fuentes de consumo. ¿Qué conseguimos con ello? Aprovechar las renovables con la gran oportunidad que nos da, que es
gracias a su carácter modular, podemos generar la energía que necesitamos justo en función de la demanda en los edificios, en el lugar donde se generan nuestras casas, en las ciudades, donde sea. Pero además, lo que se propone es que antes de hacer eso, se reconozca un derecho que hay en unas directivas europeas que no están traspuestas, que nos dice que tenemos derecho a producir nuestra propia energía. Y que además, antes de generar una nueva instalación de energía, que primero miremos y evaluemos cuánto podemos ahorrar en ese gasto de energía, cuánto podemos además hacerlo más eficiente, ese consumo y esa producción, y luego ya generarlo y producirlo en autoconsumo y en comunidades energéticas. Imagínate si en lugar del oligopolio energético actual existente, esa producción de energía se amplía a todos los consumidores y consumidoras, nos convertimos en consumidores activos, el potencial que tendría esa democratización de la energía. Nos liberaríamos de este yugo en el que los oligopolios nos tienen poniendo ellos el precio de la luz. Se aprovecharían mucho mejor los recursos necesarios para esta transición. Lo haríamos más eficiente además, mejorando el aislamiento de nuestros edificios, ahorraríamos un 67% de la energía que se consume, producir, y además previamente mirando que necesitamos ahorrar. Imagínate, si el transportar la energía de los puntos de producción a los puntos de consumo en esos cables, el paso de alta, media, baja tensión, se pierde más del 35% de la energía. Desde luego que el modelo que nosotros apostamos es mucho mejor para todos y todas. Esto es lo que se llama las comunidades Y energéticas, ¿verdad? Entiendo que van por ahí los tiros, lo que es la generación distribuida. Eso por el lado del modelo energético. Luego está al lado del territorio, porque sois una alianza de colectivos que representan, pues, a su vez a muchos territorios diversos dentro de lo que se llamaría, o se llama la España vacía o España vaciada, pero básicamente territorios en los que se va a producir o va a ser escenario de esa transición energética, pero no está claro que además de escenario vaya a ser la gente de ese territorio la protagonista, ¿verdad? eso es lo que pasa. Este modelo se están instalando más instalaciones al final de renovables en el medio rural principalmente, en los lugares más vulnerables al final, y suele ser en los lugares más despoblados porque haya menos exposición, etcétera. Esto se está haciendo además sin ningún tipo de planificación ni de participación ciudadana. ¿Qué pasa? Entonces, estamos en los territorios y las personas que lo integran sienten esta transición energética como una agresión absoluta, porque no se las han informado, de repente proliferan un montón de proyectos prácticamente desconocidos, porque no ha habido esa información previa, así masiva, ni hemos formado parte de ese proceso. En esos lugares, la ciudadanía se ve desbordada de repente a un montón de proyectos casi al lado de sus casas, en sus tierras de cultivo o en espacios naturales, eh, que normalmente además ahí no hay tiempo ni siquiera para poderse planificar. Tienes 30 días de alegaciones. Hay muchas veces que hasta los lugares por internet para poder alegar no funcionan. Si te quieres unificar y unir como una asociación para pedir una para poder una defensa gratuita, porque normalmente a lo mejor tienes que hacer eco a unos procesos jurídicos que no puedes abordar, pues la defensa gratuita no te vale si no estás 2 años constituidos. Es como totalmente una lucha, vamos a decir, desigual, en las que se ostenta un poder y que está imponiendo una transición energética, eso sin planificación y sin participación ciudadana, a una población totalmente desprotegida o por lo menos en esa lucha desigual, desfavorecida en ese sentido. De hecho, bueno, vuestra apuesta de largo fue esa manifestación que hubo en Madrid, que reunió a unas 15.000 personas,
más o menos hace como unas 3 semanas o así, ¿verdad? Mediados de octubre, que son unas 15.000 personas con muchos lemas, entre ellos quizá el de renovables sí, pero no así, que al final es lo que estáis hablando, porque es posible que haya gente que critique o que diga que es que no queréis las renovables o que no queréis una transición energética. Posiblemente vayan a venir por ahí las críticas, ¿no? Entonces, está muy bien que dejéis claro que precisamente no se trata del modelo energético, sino que cómo se gestiona y que en realidad queréis ese modelo, pero gestionado desde los territorios. No en los territorios, sino desde y por la gente de allí. Efectivamente, la manifestación que hicimos el 16 de octubre en Madrid fue un éxito rotundo porque vinieron más de 15.000 personas que hay que resaltar que eran no residentes de Madrid, que venían de pueblitos, que se fletaron autobuses, que iban recogiendo a la gente de los diversos pueblos y hicieron el esfuerzo de ir a Madrid. Eso es algo muy importante a resaltar. Y que reclamaban precisamente decir, el lema renovables sí, pero no así, precisamente estamos a favor de las renovables. Por primera vez en la historia, las renovables nos permiten producir la energía en los lugares donde se consume. Eso no lo podíamos hacer con una térmica ni con una nuclear en nuestros tejados, pero con una placa fotovoltaica sí. Desde luego que queremos una energía limpia, queremos que se actúe contra la emergencia climática y en la transición energética en renovables es súper importante, pero no queremos que se centre solo en ese cambio tecnológico, en ese cambio, en esa perpetuación del poder de ese oligopolio y en que nos estén quitando derechos de producir nuestra propia energía, de ser consumidores activos, nos estén quitando la opción a participar. Solo participamos de los impactos en nuestro territorio, en destrucción de en el acaparamiento de tierras, en nuestras zonas de cultivo, en nuestros pueblos. Imagínate al lado de una central nuclear, perdón, una central renovable a gran escala, pues se pierde mucho tejido productivo. Se está demostrando que no, esas mentiras que nos están diciendo para vendernos esa transición energética y esas macroinstalaciones, pues no se cumplen porque se destruye tejido social y tejido productivo. Lugares donde se ha apostado, por ejemplo, por un turismo rural de calidad, pues están totalmente mermando esas opciones. En algunos pueblos donde esas promesas ya se instalaron hace 20 años, como un Maranchón, por ejemplo, estamos viendo que realmente no ha fijado población, sino que al contrario, se despuebla. Pero si queremos esa transición energética con renovables. Las renovables es eso, nos permiten producir nuestra propia energía, nos permiten ser esos consumidores, democratizar la energía, nos permiten, como un montón de estudios que ya empieza a haber del Observatorio de la Sostenibilidad, de una investigación reciente de Amigos de la Tierra, de otras universidades, nos están diciendo realmente que con la instalación masiva de fotovoltaicas en nuestros tejados y comunidades energéticas, en naves o pabellones municipales, por ejemplo, podemos realmente cubrir y satisfacer nuestras demandas energéticas. En el que además previamente sí que es necesaria esa reflexión de que a lo mejor este consumo, como llevamos hasta ahora, de recursos energéticos, etcétera, pues igual no es sostenible en el tiempo. Y es verdad que estos cambios, a lo mejor esta subida de luz, o este proceso que estamos ahora mismo eh, desarrollando, este proceso reactivo que tiene la gente porque se está haciendo sin planificación, destruyendo, etcétera, eh, se, se está desaprovechando la oportunidad de hacer ese momento de repensar en ese cambio necesario de paradigma con nuestro uso y consumo de recursos, etcétera. Eso es algo que también desde la Alianza Energía y Territorio estamos defendiendo. Digamos que, por un lado, se apuesta por esta generación distribuida local de renovables, lo cual también significa pues, un rechazo a los grandes megaproyectos, que es una de vuestras reivindicaciones. Has hablado de los valores naturales del entorno, de cómo allí donde hay grandes megaproyectos, pues es muy complicado mantener esos valores naturales, esos valores ambientales,
También habláis de la necesidad de proteger, bueno, a la fauna y la flora de esos territorios que también está muy amenazada por estos proyectos. ¿Sabes qué pasa? Que esa Ujú. transición energética está protagonizada por un oligopolio energético que al final está dirigido por fondos de inversión, en los que realmente solo quieren la mayor rentabilidad. Para conseguir esa mayor rentabilidad, primero se están dirigiendo a las zonas despobladas con menos reacción en contra, pero también a las áreas, a los lugares, a los terrenos más baratos. Más barato significa también a lo mejor a los menos productivos desde el punto de vista de cultivo y de ganadería y de agricultura, pero coinciden con las áreas de mayor biodiversidad, de biodiversidad más singular. Estoy pensando en áreas, en lugares y en aves esteparias, por ejemplo, que son realmente muy importantes y tienen una biodiversidad y una singularidad especial con respecto al resto de Europa. Eso es uno de los problemas, que esta transición energética en la que la energía es un bien común, pero no se está tratando como tal, sino que se está tratando como un negocio sujetos a la máxima rentabilidad capitalista, pues choca con, bueno, pues esos impactos en el medio, en todas, por eso decimos que lo que queremos es una transición energética que ponga a las personas y todas las formas de vida en el centro y no a ese sistema y no a las macroinstalaciones renovables dirigidas por estos fondos de inversión. Yo creo que ha quedado bastante claro lo esencial del mensaje de Aliente. Por supuesto, sí, transición ecosocial, pero como digo, protagonizada por la gente de los territorios, ¿no? De los lugares donde se quiere hacer. Y bueno, si queréis más información sobre este colectivo, pues aquí está la web de Aliente, aquí lo tenéis, aliente.org. Ya son 192 las asociaciones bueno, que participan dentro de esta alianza a nivel estatal y estoy seguro que van a tener mucho que decir porque, bueno, porque la España que no vive en las grandes ciudades se ha levantado y creo que va a ser un agente social y político cada vez más importante. Para contactar con ellos, contacto @aliente.org y como veis también tienen grupos de trabajo especializados. Mucho curro que hacer, mucho que reivindicar y que plantear y ojalá que se conviertan, como digo, en un actor protagonista. Y ahora, siguiendo con este recopilatorio de lo mejor del año, vamos a poneros la entrevista con Ángeles Parra, bueno, la directora de Biocultura, sobre la vuelta de Biocultura, la feria más importante del sector ecológico a nivel nacional. Su vuelta a Madrid, que tuvo lugar en noviembre en IFEMA, y bueno, un momento muy interesante porque la vuelta de la primera feria presencial tras la pandemia fue en julio en Barcelona, con la explosión del tema de Delta y tal. De hecho, bueno, pues hubo bastante inquietud. En noviembre, en cambio, la situación era muy distinta. Si queréis, era el mejor momento, con la pandemia muy controlada, antes de que pasara lo que ha pasado en estas navidades. Hay que leer la entrevista en el contexto de noviembre. Y bueno, aquí os la dejo para que entendáis un poco, porque también sirve un poco esta entrevista de análisis de cómo va el sector ecológico y del consumo sostenible en España. Aquí os dejo con Ángeles Parra de Biocultura. Muy bien, Biocultura en Madrid, como digo, ya más aliviados y ya claramente para adelante, del 11 al 14 de noviembre, o sea, bueno, la semana que viene, en IFEMA Pabellón 9, como últimamente, ¿verdad? Pues sí, va a ser en el Pabellón 9, va a ser una feria como la habitual. Lo único es que os recuerdo que tendremos que ir con mascarillas, pero nada más. Eso es va a ser la única diferencia, pero sí, va a ser una feria nueva, una feria potente, una feria además con muchas ganas por parte no solamente de nosotros como organizadores, sino de los propios expositores, del público que no paran de llamarnos para preguntarnos cosas, de verdad, es verdad que ya estáis ahí, que sí, que venimos. En fin, que hay mucha expectación y la verdad que eso anima un montón.
Claro, digamos que quieras que no, es muy animado porque ya estáis ahí y porque además habéis conseguido en no mucho tiempo pues una respuesta que demuestra ese optimismo porque ya vais a tener como unos 400 expositores, que eso, pues yo creo, no me acuerdo muy bien cómo eran las cifras prepandemia, pero yo creo que ya estáis ahí, ¿no? Incluso yo creo que alguna vez incluso no habéis llegado a esa cifra, ¿no? Bueno, en Biocultura Madrid estábamos alrededor de los 600 en Ah, las fechas prepandemia, digamos, ¿no? Pero bueno, no está nada mal para el poco tiempo que también que hemos tenido para reaccionar y decidir hacer esta nueva edición, y que las empresas también pues han perdido ese miedo de qué hacemos, vamos, no vamos, cómo va a estar el panorama y tal. Pues ya son 420 empresas exactamente las que van a participar, que no está nada, nada mal. muy bien, y dentro de lo que es biocultura también en Madrid, como bueno, también es un evento que tiene lugar casi a finales de año, también sirve un poco para hacer balance, que bueno, dentro de que hemos pasado una época muy chunga, al sector bio tampoco le ha ido mal. Pues no, porque, a ver, cuando uno está enfermo, cuando se pasan épocas chungas, como dices, y más como esta, tan desconocida y que nos ha pillado tan de sorpresa a muchos, pues son momentos también buenos para reflexionar, ¿no? Y para empezar a cambiar nosotros también, sin esperar cambios fuera, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo primero que pensamos? Pues tener en nuestra salud. Eso es lo primero, somos así, llámale hipocresía, pero somos así, queremos estar sanos, y para estar sanos, ¿qué necesitamos? Pues alimentarnos bien y tener unos buenos hábitos de vida, ¿no? Por tanto, alimentarse bien, qué mejor que productos ecológicos. Así es que el sector de la producción ecológica se habla de un 30% aproximadamente de crecimiento en los 6 primeros meses de pandemia, ¿eh? O sea que ha crecido muchísimo y sigue aumentando esa tendencia. ¿Y por qué crees que se da ese crecimiento? ¿Tiene algo que ver? No sé si es que le estamos dando más al coco. Yo creo que le vamos a dar más al coco ahora, quiero decir, porque cuando hay una situación de shock, un estado de shock, pues evidentemente al principio nos cuesta más reaccionar. Te quedas como cuando te han pegado un pedazo de bofetón, ¿no? Y no te lo esperas o tienes un accidente. Yo creo que es más ahora cuando la gente va a empezar a darle, pues eso, al coco, a pensar lo que ha pasado, a las cosas que va a cambiar, o que quiere, o que deberíamos cambiar. Pero de alguna manera, en este sentido de las cosas que en este mundo nos hacen daño, más allá de virus, yo creo que sí que hay un replanteamiento bastante potente casi desde el principio y va a ir a más. Sí, la verdad que sí. Como decía, primero pensamos en nuestra salud y luego pensamos en que hay algo más allá de la salud, y es la salud de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta. E incluso diría de cambiar muchas cosas que parece que están ahí y que van a ser para siempre, pero que no tienen por qué ser así, ¿no? Por tanto, vamos a reflexionar más allá de nuestra casa y pensar en que lo típico, ¿no? Nuestra casa común, nuestro planeta, pues también nos necesita, y que podemos hacer mucho para ayudar a ese cambio, ¿no? Y la verdad es que la tendencia está cambiando muchísimo, ¿no? En el momento en que siempre hablábamos de cuál es el perfil de consumidor ecológico. Pues el perfil es mujer entre 30 y tantos y 50 años, que se cuida, que tal y cual. Eso ha cambiado radicalmente, y sobre todo ha cambiado muy, muy rápidamente en estos 2 últimos años. Ahora el consumidor ecológico es una persona joven, es una persona con ganas de cambiar cosas en su propia vida, no solamente la alimentación, sino también ver qué hay detrás de ese alimento que consumo, quién es el agricultor, quién es el productor, con quién estoy colaborando cuando estoy comprando este producto, qué afectación tiene sobre el medio ambiente o sobre otras economías de países que lo están pasando peor que nosotros, cuál es el sufrimiento animal, en fin, que se nos plantean tantas dudas, que empezamos a ser consumidores muy exigentes. Y como digo, es un consumidor pues joven, con muchas ganas de ser ecoactivo. Es que al final hay mucho de activismo y de actitud ante la vida en esto. Se me ocurre una cuestión que no sé si te la han preguntado, pero que le he estado yo dando vueltas últimamente, porque bueno, ahora con esta situación que tenemos, que ahora ha pasado el virus y ahora vienen otros problemas, ¿no? Ha habido una especie
cortocircuito del comercio internacional, del comercio global, problemas de suministros en muchas cosas y las grandes cadenas de, por ejemplo, de alimentación, ya que hablamos de agricultura, es verdad que tenéis muchos sectores, ¿verdad? Pero la alimentación tiene una parte primordial. Entonces, claro, yo me pregunto si esto va a influir a los productos ecológicos, que siempre tienen un pelín más de precio que los convencionales, o si todo lo contrario, porque, claro, estamos hablando de que el producto ecológico es mucho más local. Entonces, yo ahí tengo una duda y era una cuestión que quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esta cuestión? ¿Va a afectar o es una oportunidad incluso para todo lo contrario? Pues yo lo veo como una oportunidad. Lo siento por los que lo estén pasando mal en este sentido, pero lo veo como una oportunidad porque, a ver, cuando empezamos con el movimiento de la cultura ecológica, que queríamos llamarle, no de la producción ecológica, sino de la cultura ecológica, no hablábamos solamente de que un producto pues, sea elaborado o cultivado sin que intervengan sustancias tóxicas, sino que también hablábamos de que había que consumir de forma local, porque sabemos que cuanto más larga es la distancia del lugar de producción a nuestra mesa, más huella dejamos en nuestro planeta, ¿no? Por tanto, yo lo veo como una oportunidad y quizás es el momento también de seguir reflexionando en esa línea que estábamos comentando hace un momento, de que tenemos que cambiar muchos hábitos de consumo. Hay que consumir ecológico, hay que consumir local y hay que consumir de temporada, porque muchas veces las largas distancias vienen cuando nos acostumbramos a que se puede comer una naranja en agosto o, bueno, o cualquier otro producto en cualquier momento del año, ¿no? La naturaleza nos da los productos en el lugar donde vivimos y tienen unas características que son justamente las que necesitamos para vivir en el lugar donde vivimos y para alimentarnos y nutrirnos bien. Por tanto, escuchemos un poquito más a la naturaleza y nos daremos cuenta con que todos estos problemas que, bueno, pues que se están derivando ahora de todo el tema de las largas distancias, pues de alguna manera nos lo hemos buscado el problema, ¿no? Vamos a ver si somos inteligentes y empezamos a cambiar esos hábitos, ¿no? Mira, una cosa, tengo aquí, estoy mirando redes sociales porque lo que nos pasa es que nos entra mucha más gente por redes sociales que a través de Twitch los pasa siempre. Y he visto, me han mandado un par de DMs preguntando del tema de los productos veganos, ¿no? Que parece que hay gente que dice, ¿lo vegano es ecológico siempre o no? Ha habido ¿Qué uno que ha va? dicho esto y otro. Y me han dicho que a veces lo vegano no significa que sea sano. No sé, hablan de uno de que sea sano, de que es ecológico. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, no es muy complicado. O sea, hay una tendencia ahora a consumir de forma vegana, digamos. Hay personas que son veganos por filosofía vegana y por tanto toda su vida se mueve alrededor de ese, digamos, de ese concepto, y hay personas que consumen vegano de tanto en tanto porque consideran que es mejor para su salud, ¿no? Dicho eso, es verdad que hay una tendencia cada vez más alta a consumir productos vegetales. Justamente para ahorrar digamos, ese sufrimiento animal, ¿no? Pero por otra parte hay que tener muy claro que vegano no es igual a ecológico. Puede haber un producto vegano que haya sido producido con la intermediación de sustancias tóxicas. Por tanto, no confundamos conceptos. Una cosa es vegano, es decir, vegetal, y otra cosa es ecológico, que es decir, los métodos de producción de ese producto. Y vamos a poner un ejemplo muy fácil de que nos facilita el entender por qué no es lo mismo, ¿no? Sabéis que todas las grandes multinacionales prácticamente de la alimentación están sacando gamas de productos veganos en cantidades, con marcas propias, con marcas blancas, baratísimos, porque hay una creciente demanda de producto vegano. ¿Creéis que todas estas empresas están haciendo producción ecológica y se están certificando? No, no es verdad. Por tanto, miremos la etiqueta. Yo soy vegetariana, así que también sé de lo que hablo, pero hay que buscar la etiqueta de producto ecológico, porque eso es lo único que nos garantiza que se ha producido sin la intermediación de sustancias químico-sintéticas. Esto no me ha llegado a mí, no me ha llegado a Twitch, sino a mi WhatsApp personal. ¿Para cuándo en Asturias? Que si vais a ir a ¡Guau, qué Asturias. bien! ¡Qué ganas de Asturias! Pues, bueno, pues no hay ninguna fecha.
y no hay nada ahora mismo en el panorama. También aprovecho para decir que estamos un poco como reiniciando las Claro. bioculturas después de todo este tiempo, y también nos ha dado por reflexionar, por supuesto, y vamos a hacer algunos cambios. A ver. Vamos a hacer algunos cambios que me atrevo a adelantaros por aquí, pero que bueno, que están en estudio en este momento. En este momento están en la cocina, cocinándose, ¿no? Vamos a celebrar Biocultura Barcelona y Madrid como siempre, ¿vale? Con el concepto de la gran biocultura. En el caso de Biocultura Madrid, el año próximo queremos hacer paralelamente, ya que hablábamos de vegano, una vegicultura, es decir, una feria paralela a biocultura. ¡Anda! De productos veganos ecológicos. Todavía tendremos mucho más fácil diferenciar lo que es un producto ecológico vegano y no con esa nueva, digamos, concepto de feria. En Barcelona vamos a elegir el tema de, digamos, como salón anexo a biocultura, el de la cosmética ecológica y la moda sostenible. Y para Galicia, que tampoco lo tendréis tan lejos, o sea, No está tan lejos, Asturias. entre Galicia y Madrid podéis acercaros a alguna de las dos. Estaremos en Coruña en marzo y la temática va a ser alimentación ecológica, turismo sostenible y territorio. Y por ahí andamos. Luego en diciembre estaremos por el sur, por Sevilla, en fin, que estamos ahí dándole vueltas, pero vamos a intentar llegar pues a todos los rincones para que nos tengáis cerquita también. Pues bueno, sí, por la entrevista, es verdad, como indicaba antes, que es una entrevista hecha en el mejor momento del tema de la pandemia en noviembre. Ahora, bueno, en diciembre ha pasado lo que todos y todas sabéis. Habrá que ver qué pasa con desde digamos, las ferias presenciales de biocultura para el año que viene. La primera, que ya se puede ver en la web biocultura.org, la primera va a ser en La Coruña en marzo de este año ya. Entonces, bueno, si se cumplen las previsiones más optimistas sobre la evolución en concreto de Omicron, y salvo que salgan cosas raras y tal, pues vamos a tener esperanza y pensar que en marzo, en estos 2 meses, pues va a seguir la previsión que ya apuntan cada vez más estudios serios, no solo esperanzas, sino fundados estudios de que este puede ser por fin el final de la pandemia, y si es así, pues ojalá pues, ¿no? la previsión de biocultura de este año de las ferias presenciales se mantenga y tengamos la primera edición de biocultura este año en marzo en La Coruña, 4, 5 y 6 de marzo, y luego, bueno, la de Barcelona de mayo y la de Madrid de noviembre como siempre. Luego también va a haber una en Sevilla en diciembre de este año ya, de este 2022 recién estrenados. Y a ver si es verdad y si es suerte. Yo creo que, vamos, creo, por los cada vez más importantes estudios científicos ratifican. A ver si es verdad y tenemos suerte y ya se puede por fin arrancar con y con todas las actividades presenciales y todas las ferias presenciales y por fin empezarnos felices pero conscientes años 20 y que ojalá desemboquen en un mundo mejor, no como pasó con los otros alocados años 20. Espero que estos sean otros años 20, por supuesto también felices, pero con un poquito más de vista y de visión en el futuro. Y bueno, vamos a terminar este recopilatorio, el tercero de lo mejor de nuestro primer año como video podcast. Ya veremos si hay otro recopilatorio o si empezamos ya con los nuevos contenidos. Eso todavía está por estudiar. Y vamos a terminar este tercer recopilatorio con Juan Garibi, director de Desarrollo y Estrategia de FIARE, un banco ético, un banco que demuestra que sí, que otra banca es posible y que nos lo va a contar en la siguiente entrevista. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que parece un oxímoron, una contradicción en sí misma, pero que existe, vaya que sí existe. Hablamos de banca ética con Juan Garibi, director de Desarrollo y Estrategia de FIARE. ¿Cómo estamos, Juan? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues encantado de estar aquí contigo y que nos cuentes que es verdad que la banca ética existe. FIARE es un gran ejemplo de ello. Yo diría, conozco FIARE desde hace años, como bien sabes. Para mí son dos cosas interesantes FIARE. Es banca ética, por un lado,
y también es una banca controlada por la ciudadanía. No solamente es ética en el sentido de el tipo de actividades que apoya, en las que financia, de las que de alguna manera pues tiene relación, sino también ese control. Si quieres, vamos a empezar un poco por esta dimensión ética. Explícanos que sí, que un banco puede ser ético y funcionar. Bueno, vamos a ver, si se lo preguntaran a nuestros padres o a nuestros abuelos, seguramente, pues igual no tendrían tantas dudas, ¿no? Porque han vivido una época en que, por ejemplo, las cajas de ahorro estaban muy pegadas al territorio, la gente estaba muy relacionada con ellas, siempre tenían una cuenta, incluso una buena imagen de lo que han sido históricamente las cajas de ahorros en nuestro país, ¿no? Nosotros lo que intentamos es rescatar los elementos positivos de cada una de las tipologías de entidades que hay o que ha habido, ¿no? Por una parte, de las propias cajas de ahorros, el compromiso con el territorio, el compromiso con la comunidad y la ausencia de ánimo de lucro, en el sentido que no distribuyes un beneficio a un propietario que lo está reclamando, ¿no? En segundo lugar, de las cooperativas de crédito, al final somos una cooperativa de crédito y, por tanto, somos una entidad democrática, participada, pues de ahí tomamos el sentido de las decisiones, no solo técnicas, sino las decisiones tomadas con criterio de una persona a un voto, ¿no? En una entidad que gestiona fondos y que gestiona capital, pues es difícil entender que luego las decisiones no se toman en función del peso de tu capital, ¿no? Y el tercer elemento, que sería el de las finanzas éticas, como antes decías, ¿no? El de la definición clara de dónde pones el dinero, que tu dinero solo esté en aquellos sitios que has identificado, que tengan un impacto positivo y que además sea controlable y explicable correctamente, ¿no? De manera que de esa forma cualquiera que sea cliente o socio nuestro, pues sabe dónde está su dinero, ¿no? Sabe en todo momento que hemos prestado aquí, 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 aquí y a quién, ¿no? Eso significa que nuestros errores se van a ver en directo, ¿no? Porque alguna vez te equivocas seguro, ¿no? Pero bueno, pero al menos la transparencia es para algo. La transparencia no es para decir cosas que luego no te gustan, sino para decir cosas que puede ser que algunas pues pongan de manifiesto algunos errores, ¿no? Entonces, tiene en común todo eso, ¿no? Proyecto democrático, proyecto de desarrollo comunitario y proyecto de transparencia y de inversión en lo positivo, ¿no? Si quieres, vamos a ahondar un poco en lo que es la organización de FIARE, que son redes territoriales, porque sí, es un modelo participativo y eso significa, imaginemos que yo, si por ejemplo estoy en FIARE Madrid, yo que vivo en Madrid, yo puedo de alguna manera participar en la gestión del banco y a más, como dirían los catalanes, ¿puedo tener algo que decir en dónde se invierte el dinero del banco? Hasta cierto punto sí. Luego es verdad que al final, pues, la organización tiene profesionales en plantilla que somos los que en el día a día hacemos las cosas, ¿no? Es decir, no sometemos a votación lo que hacemos todos los días en nuestro Claro. trabajo. Pero lo que sí tenemos es como un sistema mixto de participación. Por una parte, las personas y organizaciones, físicas o jurídicas, pueden participar en el banco haciéndose socias y se asignan siempre a una circunscripción territorial, ¿no? En este caso, en tu caso sería Madrid, en el mío sería Vizcaya, ¿no? Que había antes dos grupos y se han unido en uno para hacer más fácil la gestión, ¿no? A partir de ahí, cada circunscripción convoca asambleas locales donde se tratan temas de interés del territorio y algunos generales que hay que declinar en el territorio y definen un plan de acción para el propio territorio, ¿no? ¿Qué es importante para el banco hacer en Madrid? ¿Qué es lo que la sociedad madrileña ahora necesita de nosotras? ¿Dónde podemos trabajar con más interés? Además, hay una persona que le representa y, por tanto, representa al banco en el territorio desde el punto de vista institucional y nombra personas que son evaluadoras, que nosotros llamamos socioambientales. Nosotros, para dar un préstamo, hacemos una evaluación financiera que hacemos profesionales del banco y una evaluación socioambiental que hacen socios y socias del territorio, en el que nos dicen si el proyecto que nos pide financiación de alguna manera es coherente con nuestra filosofía. Por tanto, no decide lo que hace el banco, pero sí le pone límites a lo que hace el banco. Ese socio o socia organizado en el territorio, a través de la evaluación, está marcando la orientación del banco hacia ahí no y hacia ahí sí, ¿no? Es importante que esto lo hagan personas socias porque en ningún caso están viciadas por un interés comercial. Es decir, yo puedo tener interés en vender más, Ujú. y eso me puede llevar, bueno, a, comillas, flexibilizar un poco, hacer más laxos los criterios para que puedan entrar cosas que normalmente no entrarían, pero nos pueden ayudar a hacer volumen, ¿no?
En cambio, esa entrada en la decisión de socios y socias para dar un criterio a la hora de tomar la decisión de, oye, cuidado, por aquí no, por esto y por esto, pues eso al final determina cuál es el perfil, ¿no? A partir de ahí, pues hay otras maneras de participación. Antes decía que era un doble, estructurado de una manera doble. Hay entidades que juegan un rol específico que se llaman socios de referencia, que son entidades que siguen teniendo una persona un voto en la asamblea, pero que pueden sugerir nombres para el Ah, consejo de administración del banco, que pueden hacer propuestas en su condición de entidades relevantes que juegan un papel de dinamización de nuestro banco, ¿no? Luego, esas personas que se proponen por socios y socias recogiendo firmas, por miembros de la mesa de socios de referencia, por lo que nosotros llamamos portadores de valor, todas esas candidaturas se votan una persona, un voto en la asamblea. Es decir, se trata de que no se les dé más voto, pero sí se les dé una opción de hacer propuestas para que al final, por decir una manera, por poner un ejemplo claro, eh, tú como persona socia o, yo qué sé, la Red de Economía Alternativa y Solidaria o Cáritas Española, votáis lo mismo. Una persona, un voto. Seáis quien seáis. Ahora, pues a ellos se les consultan aspectos claro. que igual no tiene sentido que se te consulten a ti, como, oye, ¿qué persona del ámbito de la intervención social creéis que podría estar en el Consejo de Administración? Como es gratuito estar en el Consejo de Administración, no es una gran oportunidad que te propongan, pero sí es verdad que ahí también un socio socia puede al final ser miembro del Consejo de Administración, aunque tenga el mínimo de capital social, que son 295 euros, puede estar en el Consejo de Administración del banco, no representando, por tanto, una cuota de poder, sino representando una sensibilidad, ¿no? Claro, ahí se me ocurre que hay un eterno dilema que también, bueno, tiene mucho que ver con los movimientos sociales y cómo va la cuestión o el dilema o si quieres el desafío es de cómo armonizar esa participación ciudadana con la necesidad de que sean, bueno, en este caso, un banco que funcione, que sea efectivo, porque sería llegar al absurdo lo que pasa, y a veces ha pasado en muchos movimientos sociales, que se democratiza hasta el proceso democrático y hasta la discusión sobre el proceso se democratiza y al final todo acaba siendo una asamblea constante y eso muchas veces al final no es operativo, ¿no? Y al final nos perdemos en sacralizar los procesos y hacemos que muchas herramientas realmente nos sirvan. Y claro, esto llevado, hablamos de participación social, llevado a un banco, me imagino que ha tenido que ser un proceso de años para llegar a una fórmula en la cual se consiga eso, una participación ciudadana con una efectividad que permita que sea un banco bueno, cada vez mayor y que sea pues efectivo y que funcione bien, con sus valores, pero que funcione. Sí, es un desafío. Quizá viene atenuado también porque nuestro sector está hiperregulado, ¿no? Entonces, no puedes hacer todo lo que te gustaría. No se trata de votar cosas que Claro, te está diciendo el Banco de España que tienes que hacer así. Es decir, lo que te está diciendo la normativa, ¿no? Entonces, habiendo un marco de juego tan acotado, es dentro de ese marco donde podemos decidir, ¿no? Al final, hay un elemento clave que es la gobernanza. Al tener cada persona un voto, no tenemos grupos de poder. No hay un poder económico que quiera controlar el banco. Por tanto, ya participar en los distintos estamentos del banco es absolutamente democrático, solo hace falta que te voten. Y ahí ya, evidentemente, el órgano máximo de decisión es el Consejo de Administración del banco, y como está formado por personas elegidas de la base social, fíjate si se puede decidir que se puede hasta decidir, ¿no? Se puede hasta estar en el órgano último y tomar las decisiones definitivas, ¿no? Pero en todo lo demás, pues hombre, siempre hay un equilibrio. Los socios del territorio se reúnen, nombran a sus representantes, nosotros nos reunimos con los representantes, por ejemplo. Pongo un ejemplo práctico, nosotros vamos a empezar en enero con una persona bueno, si todo sale según lo previsto, con una persona en Andalucía. mm, Hemos recibido ya propuestas de candidaturas, estamos evaluándolas y la semana que viene empezaremos probablemente a hacer las primeras entrevistas. Si todo funciona, pues en enero estaremos con una persona trabajando en Andalucía, no con una oficina abierta al público, sino una persona desplazada para visitar entidades. Hombre, nosotros esta decisión es una decisión que al final se ha tomado en el banco, que se ha incluido en el presupuesto que ha sido aprobado por el Consejo de Administración.
pero esa decisión entra en el presupuesto y se propone como una acción para el año que viene por la presión de los socios y socias del territorio que dicen, oye, yo soy socio de este banco, estamos respondiendo, cada vez hay más actividad en Andalucía, pero en cambio no hay personas aquí contratadas. Eso pues hace a veces más difícil el acceso a los servicios del banco, más lejano, más distante, en los que no son por Internet. Por tanto, pues esto sería útil, esa presión, pues al final va calando y al final el banco toma la decisión de, bueno, vamos a dar respuesta a esta dinámica poniendo una persona allí. ¿Y cómo se hace? Pues convocando a las representantes de los, en este caso, los dos grupos territoriales, oriental y occidental, de socios y socias de Andalucía. Como la persona va a estar en Sevilla, se convoca también a los socios y socias extremeños. Al final está más cerca Sevilla de Badajoz que de Almería, por decirlo de alguna manera, Claro. a los socios de referencia que están en el territorio y se habla con ellos de, oye, ¿cuál es la idea? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo enfocaríais esto? Etcétera, ¿no? De manera que al final, pues hay una, bueno, nosotros le llamamos comunidad de acción, una, una puesta en común y un compartir dónde está cada uno. Al final, yo no entro a valorar si hay que admitir o no a una persona socia, no entro a valorar la evaluación ética de los proyectos, puedo compartir, pero no es mi ámbito de decisión, pero sí es mi ámbito de decisión si apruebo o no un crédito y ahí son los socios y socias los que pueden decir, oye, joder, pues este creo que es una entidad buena, creo que la conocemos, tal, pero no cuestionan que al final es una decisión profesional que yo pongo mi huella y puede venir el Banco de España y decir, oye, estáis aprobando cosas que no tienen ningún sentido porque este tío es un zoquete. Entonces, bueno, pero eso solo puede decir de mí, no lo puede decir de un socio que participa de una manera no contratada. Por eso cada uno tiene que tener su espacio Claro. y ese equilibrio es la clave, ¿no? Saber cuál es el sitio de cada uno y abstenerse cada uno de invadir el espacio del otro, respetarlo y cuidarlo, ¿no? O sea, es darle legitimidad, acompañarlo y darle el espacio que necesita, dárselo entero y reconocerlo para que todos nos sintamos legitimados en el esquema de funcionamiento. Muy interesante ver cómo, bueno, cómo funciona un modelo de banca ética y también participado por la ciudadanía como FIARE. Aquí tenéis la web www.fiarebancaetica.coop con 2 O's, ¿vale? Y bueno, pues a ver si también contactar con ellos. Bueno, aquí abajo está la sede que está en Bilbao. Bueno, esa es la sede, digamos, principal, ¿no? Pero tiene más sedes. Hay una aquí en Madrid también. Aquí tenéis un teléfono 900-897-963. Activo 24 horas. Y bueno, pues ya veis que sí, que es posible una banca ética diferente y donde además participa la ciudadanía de una forma organizada, porque estamos hablando de un banco, ¿verdad? No es un movimiento social, no es una asamblea, pero sí que es posible participar. Y bueno, aquí también veis que también tenéis un formulario de contacto. Así que bueno, pues este sería el último, bueno, el último o el penúltimo, que todavía está por decidir, recopilatorio de lo mejor de este primer año como video podcast. Como siempre decimos, si te ha gustado, bueno, pues dale like o suscríbete, dependiendo de si nos estás viendo en directo en Twitch o si nos estás viendo en YouTube o nos escuchas por iVoox. Y nada más, simplemente desearte que mañana los Reyes Magos te traigan muchas cosas chulas y que la vida te traiga noticias positivas todo el rato. Muchas gracias y nos vemos pronto aquí en Noticias Positivas. Chao.